Vaya conmigo, por favor, libro de Santiago, capítulo 1, libro de Santiago, capítulo 1. Hoy día voy a leer desde el versículo 19 hasta el 20. El libro de Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20. Libro de Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20. Quiero dar también un saludo a todos los que nos ven también en este video en YouTube, a nuestras iglesias en Melipilla y también nuestra iglesia en Barranquilla, Colombia. Les damos un gran saludo para todos ustedes y todos aquellos que van a ver esta prédica grabada en distintos lugares. Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice así la palabra del Señor: esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Hoy día quiero hablar acerca de controlar la ira. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos airado alguna vez? ¿Sí? Voy a hablar en lenguaje chileno. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos mecha corta? ¿Hay aquí mecha corta? ¿Hay algunos aquí que prenden con agua? Es el lenguaje chileno. ¿Alguien aquí prende con agua? ¿Ah? Es decir, mecha corta, es decir, nos enojamos rápidamente, ¿cierto? Eso es mecha corta. Aquellos que hemos jugado con fuegos artificiales, ¿cierto? Y nos gustan aquellos petardos que aquí les llamamos en Chile, tal vez en otros lugares los llaman de otra manera, cuando tienen la mecha larga, porque nos da oportunidad de correr y escondernos. Pero cuando tenemos un fuego artificial con mecha corta, ahí sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Usamos este término mecha corta para hablar acerca de aquellas personas que son mal genio, ¿ok? Que explotan rápidamente, no importando a veces las circunstancias. Aquellos que tienen dificultades para controlar el temperamento y especialmente la ira, son conocidos también como personas amorosas, personas amables, personas fáciles de manejar, ¿cierto? Así son conocidos aquellos que explotan fácilmente. No, son conocidos como muchas veces personas difíciles, personas complicadas, personas sensibles, que hay que tratarlas con una pinza, porque si no, la mecha corta y explotan fácilmente cuando la circunstancia o algo no le gusta, no le parece. Hoy día quiero hablar desde aquí, desde la palabra del Señor, acerca de controlar la ira cuando nosotros en nuestro temperamento humano explotamos. La ira puede causar, queridos hermanos, mucho daño y nosotros lo sabemos. Hemos sido víctimas de la ira, el enojo descontrolado de algunas personas, de otras personas. Pero también nosotros hemos dañado a otras personas a través de la ira, a través de esta emoción que muchas veces se rebalsa en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, una emoción de enojo al extremo que no podemos controlar. Se nos sale de la mano cómo reaccionamos frente a circunstancias, palabras y actitudes. Y también nosotros con nuestra actitud de ira, de enojo descontrolado, hemos dañado a otras personas. Las hemos dañado a través de nuestras palabras, las hemos dañado a través de nuestras actitudes, pero también la ira y el descontrol, el enojo que sobrepasa puede llegar a dañar a una persona físicamente. Yo cuando era joven, pequeñito, me tocó pelear con otras personas a puños. Como decía este humorista chileno, combos iban, combos venían. Me tocó recibir también. Pero generalmente cuando nosotros peleamos, no peleamos con personas que no conocíamos, peleamos con amigos. Y tal vez a usted le tocó pelear, como decimos, a puños, con algún amigo. Tal vez con algún familiar le tocó. A mí me tocó pelear con familiares, causa del enojo y la ira descontrolada. Queridos hermanos, la ira puede provocar mucho daño en muchos ámbitos, a través de las palabras, a través de las actitudes, pero también físicamente. La ira no sabemos cuándo va a llegar, pero sí nos lamentamos cuando llegó. Nosotros generalmente no nos disponemos para airarnos, para enojarnos grandemente. Nadie despierta, creo yo, para decir, este día me voy a enojar.
pobre el que se cruce conmigo. Creo que muchas veces no despertamos en el día con una actitud de ira, de enojo. Pero ciertamente hay cosas que nos molestan cuando despertamos. Como por ejemplo, ir al colegio. ¿Cierto? Nuestros hijos despiertan, voy a ir al colegio, este día es tan hermoso, estoy feliz, gracias papá y mamá por despertarme. ¿Cierto? ¿Usted tiene hijos así? Hay hijos así que van felices. Usted cuando era pequeño iba feliz al colegio, mamá, voy al colegio, y tenía toda su ropa. Yo no era así, me cargaba, no quiero ir al colegio. Yo era así, no quiero ir al colegio. No quiero darle idea a mis hijos, a mis hijas, pero yo era así. Y despertaba molesto porque ya sabía cómo venía mi día. Lunes, primera hora en el colegio, matemáticas y después inglés. Las materias más difíciles. Yo iba muy feliz al colegio, matemáticas, pruebas, día lunes, imagínate. Después de tener un gran fin de semana. Ahora, esas pueden ser cosas muy pequeñas, muy infantiles de niños que tal vez nos pueden molestar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya somos adultos? Muy amable hermana. ¿Qué pasa cuando crecemos? ¿Qué pasa cuando estamos en la universidad, en el trabajo o nos toca ya casarnos? ¿Qué hay de la ira en el matrimonio? ¿Qué hay del enojo en el matrimonio? ¿Será que la ira y el enojo no existen en el matrimonio? ¿Será que solamente los hombres nos llenamos de ira en el matrimonio y las mujeres, como vaso frágil, no se enojan en el matrimonio? Son un vaso frágil, hay que tratarla frágilmente. ¿Será que la ira y el enojo no está presente en las iglesias? No, porque en las iglesias no puede haber ira y enojo. En la iglesia solamente hay gente perfecta. En la iglesia solamente hay santos, porque la iglesia es para los santos. En la iglesia no hay ira, no hay enojo descontrolado, no hay ofensas. No, en la iglesia no hay de eso. Queridos hermanos, la verdad es que la ira, el enojo descontrolado, esta emoción que a todo ser humano nos toca experimentar, está en todos los niveles de nuestra vida y en todo lugar. A toda persona, a todo ser humano en algún momento le toca experimentar la ira y el enojo. Y Dios lo sabe muy bien, porque Dios sabe quiénes somos nosotros. E increíblemente por eso Él pone este tema en la Biblia. Y lo pone sabiamente Dios en el libro de Santiago. ¿Por qué? Porque el libro de Santiago tiene que ver con demostrar, es un mensaje aquí en Santiago para los cristianos, porque el libro de Santiago tiene que ver con demostrar con nuestras obras lo que creemos. Es decir, el tema de la ira para nosotros los cristianos es un tema que nosotros debemos enfrentar y Dios nos llama a saber manejar sabiamente. El libro de Santiago se caracteriza por esto: demuéstrame que tú eres cristiano, que tú crees en Dios por tu forma de conducirte. Demuéstrame que tú eres un hijo de Dios por la forma en que tú controlas la ira. Porque, queridos hermanos, aunque somos cristianos, somos seres humanos y vamos a tener que enfrentarnos a la ira en algún y en más de un momento en nuestra vida. La ira puede provocar mucho daño si nosotros no la enfrentamos y no tenemos las herramientas y la sabiduría para controlar esta emoción, esta realidad, esta reacción. Queridos hermanos, a veces a los pastores durante la semana nos toca estar con distintos tipos de personas. Me toca hablar con distintos tipos de personas a mí personalmente. Nos toca lidiar o tratar de ayudar a distintas personas con distintos temas en su vida. Muchas veces a los pastores nos llegan mensajes de personas que quieren una visita, que quieren conversar con nosotros por temas delicados. A los pastores nos toca también, como cualquier persona, como cualquier cristiano, estar en contacto de personas muy diferentes y tratar temas a veces muy complicados. Porque a veces hay personas que no saben con quién o a quién acudir para hablar acerca de ciertos temas. La ira puede provocar mucho daño, pero también la ira nos puede llevar a provocar mucho daño a alguien. Esta mañana recibí un mensaje que iba también para mí, para mi esposa. Alguien que nos pedía oración,
Porque un familiar cercano tenía un familiar que dañó a su pareja, la mató y se mató a sí mismo. Y nos mandó este mensaje en la mañana, así fue nuestro despertar hoy día, pidiendo ayuda en oración por estas circunstancias que estaban pasando y por las personas involucradas. Queridos hermanos, la ira puede provocar mucho daño si no sabemos cómo controlarla. Y esto no es un mensaje solamente para personas no cristianas que no han rendido su vida a Cristo, sino que es un mensaje también para nosotros que somos cristianos y somos humanos y somos débiles y somos objeto de tentación y objeto de prueba y objeto a veces de fracasos como de éxitos. El Señor nos quiere hablar, y a usted y a mí hoy día, acerca de controlar la ira. Mire lo que dice Dios en el versículo 19. Esto lo saben mis amados hermanos. ¿Qué es lo que sabemos? Y es lo que Santiago aquí quiere tratar con nosotros. Lo que él estuvo hablando antes, y especialmente en el versículo 18, que Dios en su misericordia, en su soberanía, en su poder, en su amor, Él nos hizo nacer de nuevo por la palabra de la verdad, la palabra de Cristo, el Evangelio. En el versículo 19 al comienzo él está diciendo y está hablando, y no hay que perder de vista que este tema Santiago lo está hablando con hijos de Dios, con cristianos, con aquellos que son parte de la iglesia. Esto ustedes lo saben, que Dios los amó, que Dios los llevó a la conversión, envió a su Hijo Jesucristo, como hoy día cantábamos y nuestro hermano Marco nos guiaba en la meditación. Ustedes saben esto, ustedes fueron el objeto del amor, Cristo murió por ustedes, los salvó, ustedes creyeron en Él, ustedes se convirtieron, ustedes nacieron por una obra sobrenatural de Dios por medio de la palabra. Esto lo saben muy bien, ¿cierto? Y nos gozamos en la salvación. Pero ese es el comienzo del versículo 19 y hay un punto aparte, donde Santiago hace una conexión con nuestra realidad, nuestro nuevo estado. Somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, somos discípulos del Señor. Para luego comenzar un tema diferente y lo comienza de esta manera, pero, continúa el versículo 19, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Ok, él acaba de escribir y anunciar, mire, Dios a ustedes los salvó maravillosamente, milagrosamente. Y nos gozamos en eso, pero quiero tratar un tema muy práctico con todos ustedes ahora. Pero que cada uno, dice Santiago, guiado por el Espíritu Santo. Este no era solamente un mensaje para la iglesia, era un mensaje para cada uno de los que formamos parte de la iglesia, para cada uno de los que hemos sido salvados por Dios, para cada uno que tenemos temor de Dios. No es un mensaje para aquellos que son perfectos, es un mensaje para aquellos que hemos sido perdonados como pecadores por Cristo. Es un mensaje para aquellos que queremos hacerlo bien para Dios porque tenemos temor de Dios. Este es un mensaje para cada uno que considera a Dios en su vida y lo considera seriamente. Es decir, para vivir con Él y no tan solo vivir con Dios, sino vivir para Dios. Y por eso que Santiago dice, si ustedes quieren vivir para Dios, Él los llamó, Él los salvó, ustedes tienen que saber de este tema. Cada uno de ustedes. Sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Aunque este es un gran consejo que viene de Dios, queridos hermanos, muchas veces nosotros, yo por lo menos hago todo al revés. No sé si usted es de esas personas que hace todas las cosas al revés cuando le da una instrucción. No sé si usted es de esas personas que cuando su esposa le dice, mi esposa, por favor ve a comprarme papa, tomate, pimentón, usted llega con cosas todas diferentes. Yo no te pedí esto, yo te pedí papa, tomate y pimentón. No sé si usted es una de esas personas. Tal vez usted es de esas personas que tiene memoria de muy corto plazo. Que le tienen que repetir las cosas y repetir. Y cuando se las repiten como 5 veces, usted dice, ya, ¿pero qué me dijiste?
Y muchas veces se nos olvida muy fácil instrucciones, se nos olvida tal vez las fórmulas matemáticas que necesitamos utilizar en el colegio. Tal vez estudiamos para la prueba y nos vamos a sacar un 7, pero cuando estamos frente a la prueba, no sé si a alguno de ustedes le tocó, como que todo se borró y estamos en blanco. ¿Qué hago ahora? Muchas veces nosotros, en lo que Dios nos dice, sean tardos para oír, tardos para hablar, tardos para la ira, nosotros vamos todo al revés. ¿Qué es lo primero que a veces nosotros hacemos o cómo actuamos frente a una circunstancia, una persona que nos hace hervir la sangre, como nosotros decimos? Lo primero es la ira. Después hablamos. Y al último, si tenemos una pizca de paciencia, tal vez de misericordia, oímos lo que tal vez la persona quiso decir. Y cuando nos explica lo que quiso decir y nosotros entendemos que en verdad tenía razón, ni siquiera pedimos perdón por la ira y por lo que hablamos. Porque, queridos hermanos, los seres humanos somos así. Y somos así porque estábamos acostumbrados a un sistema en el mundo donde muchas veces se golpea y después se pregunta. Donde es mejor que uno actúe y después se entere de los asuntos. Porque muchas veces vivimos la vida, queridos hermanos, de una manera defensiva. Es decir, siempre por tal vez algunos temas que nos han tocado vivir desde la infancia. Todos hemos vivido cosas muy difíciles. Vivimos la vida de una manera defensiva. A veces salimos de nuestra casa de manera defensiva, vamos al colegio de manera defensiva, vamos al trabajo de manera defensiva y cuando nos casamos también a veces tenemos una actitud defensiva con el esposo o con la esposa. Cuando nos dicen algo en el matrimonio, nosotros inmediatamente como que se nos para algo aquí en la espalda, así como los gatos cuando se enojan. Ustedes han visto los gatos y levantan en la espalda y todo eso. Y entonces, no, aquí hay que tener cuidado. Muchas veces lo que me dice la esposa o lo que me dice mi esposo, inmediatamente nosotros, y estamos a la defensiva. Y después de todo, dicen, no, pero es que yo no iba lo mío por ese lado. ¿Por qué lo tomas así? Queridos hermanos, nosotros venimos de un sistema donde muchas veces, sí, tenemos que estar a la defensiva. ¿Por qué? Porque el mundo no es amigable. El Señor Jesucristo lo dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción. El Señor Jesucristo nos dijo a nosotros, los cristianos, sus discípulos, yo lo envío a ustedes como oveja en medio de lobos. Es verdad, nos toca a nosotros enfrentarnos con situaciones y personas que muchas veces no son amigables con nosotros, que no nos desean los buenos días, que no nos tratan bien, que no quieren ser amigos, aunque pueden darnos una sonrisa. Y yo sé que a ustedes les ha tocado vivir esto en su trabajo, con un mal clima laboral muchas veces en el barrio y hasta en nuestro propio hogar, en nuestra propia casa. Pero Dios quiere ayudarnos a saber cómo controlar la ira. Y a través de la Escritura, Él nos habla y nos enseña de muchas maneras, queridos hermanos, para que nosotros no lleguemos al extremo de que la ira nos controle a nosotros y después tengamos que lamentarnos. El primer consejo que aquí Dios nos da, dice, sean prontos para oír. Es decir, en toda circunstancia que a usted le moleste, que a mí me moleste, ¿cierto? Aquel consejo popular, respire y cuente hasta 10. ¿Quién dijo 3 por ahí? ¿Alguien dijo? ¿Ya? Cuidado con el hermano Jesús ahí. Él cuenta hasta 3 nomás. Cuente hasta 10, ¿ok? Mecha corta. Cuente hasta 10 y respire, ¿cierto? Ahora, queridos hermanos, no sé si usted se ha fijado, pero las nuevas generaciones, los niñitos, los jóvenes que vienen ahora, luchan mucho con la ansiedad y la frustración. No sé si usted se ha fijado. Algo no les resulta y tiene que ser perfecto. Y si no les resulta, golpean la mesa y tiran el cuaderno por allá y se van en contra de nosotros los papás que tenemos que encerrarnos en la habitación.
Hoy día las nuevas generaciones no saben cómo controlar la ansiedad, la ira. Para que nuestros hijos puedan controlar todo eso, ellos tienen que tener un ejemplo. Así como nosotros, como los que queremos tal vez hacer las cosas bien como cristianos, necesitamos un ejemplo a quien mirar, a quien observar, a quien imitar. ¿Y qué ejemplo nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo? Que cuando le pegaron en una mejilla, Él sacó los guantes de box, ¿cierto? Recordar, el Señor Jesucristo no era como Pedro, que cuando Pedro se vio en una dificultad tremenda, ¿qué hizo Pedro? Agarró una espada por ahí, al que se me cruce. Hay algunos hermanos que dicen, ¿ustedes creen que Pedro le quiso cortar la oreja a este hombre, este servidor del sacerdote? ¿Ustedes creen que él tenía tan buen, ¿cómo se dice?, pulso y puntería que él le voy a cortar la oreja nomás? ¿Ustedes creen? Hay algunos que dicen, lo más probable es que él estaba apuntando a la cabeza, ya, con seguridad le doy, tal vez esta persona se movió, ¿ok? Algo así como que le pasó al presidente Trump. ¿Supieron eso? Que él justo se movió en la oreja. Queridos hermanos, el Señor Jesucristo no es como Pedro, no era como Pedro. Y nosotros sabemos cómo se habló de él. Él fue como una oveja tierna en silencio. ¿A dónde la llevaron? Al matadero. Él no dijo ninguna palabra, al contrario, las palabras que dijo cuando estaba en la cruz fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En tus manos encomiendo mi espíritu. Queridos hermanos, nosotros los cristianos tenemos ejemplo, pero cada vez que nosotros sacamos la mirada de Jesús, vamos a buscar otros ejemplos para saber cómo reaccionar frente a circunstancias, palabras y personas que tal vez nos provocan gran incomodidad. El consejo de nuestro Señor es, sean prontos para oír. Es decir, no actúen. No actúen. Lo primero que hagan, no vayan de atrás para adelante, sino que lo primero que deben hacer es oír. Y queridos hermanos, poner atención, y no tan solo oír, te estoy oyendo, sino que hay que poner atención. Y oír a otras personas, poner atención a otras personas, eso en verdad a veces requiere disciplina. Sobre todo cuando alguien te está diciendo algo que a ti no te agrada. A veces usted puede estar conversando con un compañero o algo así. Ya podemos estar conversando el partido de Chile con Argentina, con alguien, ¿cierto? No, si Chile jugó bien. ¿Cómo? Y alguien ya comienza, se le pone en la cabeza, ¿cómo que Chile jugó bien? ¿Ok? Y a veces nosotros no somos tan pacientes para oír tal vez los argumentos de otra persona. No somos pacientes para decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Antes de reaccionar frente a una circunstancia. El primer consejo, hermanos, es que seamos buenos para oír. Buenos para oír. Yo a veces he tenido conversaciones, y disculpe, tengo un montón de ilustraciones con mis hijas, porque yo amo mi vida, la vida con mi familia, siempre es algo que nos reímos. ¿Ya? Yo a mis hijas tratando de enseñarles y educarles lo mejor que uno puede hacer, yo le digo, ¿sabe, hija, por qué el papá tiene las orejas grandes? Yo tengo las orejas grandes. Pues si usted no lo sabía, yo tengo las orejas grandes. ¿Okay? Si no se dio cuenta, yo tengo las orejas grandes. Yo le decía a mi hija, ¿tú sabes por qué Dios me hizo con estas orejas grandes? En el colegio se burlaban mucho de mí porque yo tenía las orejas grandes. Y yo también me burlaba de otras personas y era despiadado. Pero yo decía, ¿sabes tú por qué Dios me hizo con las orejas grandes? No, papá, ¿por qué? Porque Él sabía que me iba a conocer. Él necesita oír bien. ¿Cómo lo ayudamos? Vamos a ponerle orejas grandes para oír. Queridos hermanos, podemos tener orejas grandes, orejas medianas, orejas pequeñitas, pero a veces nos cuesta oír a otros. Sí, escuchamos lo que sale de la boca de otras personas, pero usted se pone con paciencia a querer saber y entender lo que sale de la boca de la otra persona. Una de las frases más famosas en el matrimonio es que tú no me entiendes. ¿Sí? ¿Ha escuchado esa frase en el matrimonio? ¿Usted la ha usado en el matrimonio? Es que tú no me entiendes. Y esa frase viene, queridos hermanos, porque muchas veces oímos lo que nuestro esposo o esposa está diciendo, pero no ponemos atención y no queremos entender lo que está diciendo.
Y esa es una llamada de atención, es que tú no me entiendes. Queridos hermanos, el primer consejo para controlar la ira y evitar los problemas y reacciones que Dios no quiere que tengamos es que cultivemos ya la disciplina y tengamos una cultura de oír, de oírnos, de oír lo que dice el otro, de oír lo que dicen nuestros hijos, porque muchas veces nuestros hijos están papá, 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 mamá, 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 y nosotros estamos ¿en qué? En las telenovelas turcas. ¿Cierto? Las turcas son las famosas ahora, ¿cierto? Son las turcas las que ahora le están dando. Estamos ahí. A veces nosotros estamos ensimismados en nuestros propios problemas y nuestros hijos están pidiendo ayuda, auxilio, papá, mamá, y no les oímos. Y después cuando vienen los problemas con nuestros hijos, nosotros ¿cómo reaccionamos como papá? Nos enojamos. El primer consejo de Dios para evitar que la ira nos controle es que seamos prontos, rápidos para oír. Es decir, si hay una circunstancia que usted le está molestando, primero tenga la actitud de entender la situación, qué está pasando, qué provocó lo que usted está viviendo, en primer lugar. Y busquemos ser objetivos con la sabiduría de Dios. ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Qué está pasando, Señor? Dame sabiduría, muéstrame y guíame para entender lo que estoy viviendo, que me incomoda o no me gusta lo que estoy viviendo. El segundo consejo, pronto para oír el primero, pero el segundo es tardo para hablar, ¿cierto? Ustedes han visto esa imagen de 3 simios o monitos que son bien famosos, que uno se tapa los oídos, otro se tapa los ojos y otro se tapa la boca. ¿Ustedes han visto esa imagen? Hay una imagen por ahí en internet, usted puede buscarlas, ¿ya? Es decir, es una buena imagen de decir, mira, voy a ser amigo, voy a ser un buen amigo tuyo. ¿Okay? Yo voy a ser como esos 3 monitos. Yo contigo voy a ser el mejor amigo que tú. Yo no voy a escuchar lo que tú digas, no voy a ver lo que tú haces, ni voy a comentar con otros lo que tú dices o haces. ¿Qué mejor amigo que ese? ¿Cierto? Pero hay un mejor amigo que aquel que se tapa los oídos, los ojos y la boca. Y este amigo que tenemos nosotros es Dios, que nos dice, sean prontos para oír, pero también tardos para hablar. ¿Usted es de esas personas que le gusta siempre hablar? ¿Usted es de esas personas que le gusta hablar al principio, pero también de esas personas que al final de una cosa siempre tiene que decir algo? ¿Usted es de esas personas? Mira lo que el Señor nos dice a nosotros como cristianos. Ustedes sean tardos para oír, prontos para oír, pero tardos para hablar. A veces no nos aguantamos, como decimos en buen chileno, decir un comentario a algo, ¿cierto? A veces vemos algo, vamos en el vehículo, a veces estamos en nuestro trabajo, vemos algo y somos de esas personas que no nos aguantamos de decir un comentario. Y generalmente los comentarios no son comentarios positivos. Yo hablaba con mi esposa acerca de algunas cosas del ministerio y decía, Adriana, hay que corregir esto, hay que corregir esto otro. Y ella me decía, pero dime algo bueno del ministerio. Si tienes razón. Tengo que decirte algo, porque muchas veces nosotros los seres humanos somos más rápidos de hablar de las cosas negativas que de las cosas buenas. Y a veces somos de esas personas que no nos aguantamos decir algo, pero generalmente lo que no nos aguantamos decir no es un cumplido, no es un reconocimiento, no es una palabra buena, sino es una crítica, sino que es algo para provocar o para dar a conocer, yo no estoy de acuerdo o estoy molesto. Sean tardos para hablar, dice el Señor. A todos los que somos hijos de Dios y queremos hacer las cosas bien para Dios. A todos nos cuesta ser tardos para hablar. Sí, a algunos nos gusta hablar, pero Dios nos dice, sean tardos para hablar. Hay circunstancias que ameritan, hermanos, que nosotros no hablemos nada. Solamente escuchemos. Hay ocasiones, y quiero dirigirme a todos los esposos aquí presentes, hay ocasiones que a nosotros los esposos nos conviene callar. Por favor, no meta la pata.
Hay ocasiones en que los esposos, no, es que yo tengo la respuesta para todo. Los esposos muchas veces necesitamos guardar silencio y que nuestra esposa nos diga lo que tenga que decir. Y corregirnos si es necesario. Y guardar silencio. Si nuestro jefe en nuestro trabajo tal vez tuvo un mal día o necesita corregirnos, queridos hermanos, Dios nos dice, sea tardo para hablar. No, pero es que usted no entiende. Y nos ponemos a pelear con nuestro jefe. Hay jefes buenos y hay jefes malos, pero aún así son jefes y debemos respetarlos. Y si estamos haciendo las cosas bien, pero nuestro jefe nos trata con injusticia, hablemos no con nuestro jefe, hablemos con Dios y presentémosle el caso a nuestro Dios y digámosle a Él, tú que todo lo ves, sabes lo que estoy haciendo y cómo me tratan, Señor Dios, hazme justicia tú. Hablemos con Él. Hablemos con Él. Pero aquí seamos tardos para hablar. Porque muchas veces, queridos hermanos, cuando la ira está saliendo, lo que sale de nuestra boca no es bendición. Son malas palabras. Si una persona asesina a otra persona, somos prontos para que es culpa de él, siempre es culpa de ella. Y nosotros buscamos al culpable, siendo que ni siquiera sabemos las circunstancias. Y somos prontos para hablar. Y muchas veces cuando tenemos enojo, ira, y estamos enceguecidos por la ira, lo que hablamos tiene un propósito, y a veces más de un propósito, cuando la ira nos maneja. La palabra ira aquí hace referencia a una retribución, a pagar algo de vuelta. Cuando alguien está airado con una persona y cuando va a hablar o va a actuar con una persona que tiene ira, esa persona llena de ira lo que va a hacer es va a retribuir a la otra persona por lo que me está haciendo. Esta palabra ira hace referencia también a un castigo. Cuando estamos llenos de ira, cuando estamos molestos y este enojo nos rebalsa y la ira nos controla, lo que nosotros queremos decir y actuar es una manera de castigar a la otra persona. Esta palabra ira también hace referencia a la venganza. Nos vengamos de otras personas, nos vengamos de las circunstancias. A veces no importando quién es, nos vengamos porque la ira nos controla. Queridos hermanos, por eso Dios habla y nos habla aquí, nos dice la ira no es buena. ¿Por qué? Porque la ira nos lleva a vengarnos de las personas. Porque la ira nos lleva a castigar a las personas por lo que nos hicieron, lo que dijeron. Porque la ira nos lleva a darle de vuelta lo que ellos nos dieron, ¿cierto? ¿Conoce ese viejo dicho popular? Le vamos a dar de su propia medicina. Tardo para la ira, dice aquí también el Señor. Sea tardo para la ira. Tardo para la ira. Cuando yo llegué aquí, bueno, ustedes saben, yo trato de saludar a los hermanos que llegan acá y me pongo en la puerta, aunque siempre tenemos a nuestra hermana Nancy, hoy día nuestra hermana Juanita, que muy amable nos está recibiendo a todos nosotros, ¿ok? Hoy día había dos pequeñitas y una pequeñita nueva que yo conozco por primera vez, ¿ok? Y venía saliendo de la cocina y yo estaba ahí alegre, con el gozo del Señor. En su presencia hay gozo, hay plenitud de gozo. Yo estaba con gozo y la saludo. Hola, ¿cómo estás? Oye, tú eres muy linda. Y me queda mirando y me dice, Y me hace tremendo desprecio, hermano. Y yo me sentí, ¿cómo cree usted que me sentí herido en mi corazón? Esta niña, que era bien bonita, pero es pequeña, ¿cuántos años tiene? ¿3, 4? No sé, algo por ahí. Me hizo un desprecio, pero ni siquiera fue un desprecio sutil, así como, sino que ella me hizo, Y yo dije, ¡ay, me hiciste tremendo desprecio! Pero yo pensé inevitablemente, yo estaba riéndome y dije, ¿qué hubiera sido si ella tal vez era la chica que a mí me gustaba, ya era grande y era la chica que yo enamorado de, y le digo, hola, ¿cómo estás? Eso sí que duele. Eso sí que me hubiera partido el corazón, hermano. ¿Y esta qué se cree que me trata así? ¿Cierto? Y muchas veces la ira, queridos hermanos, se descontrola porque no estamos preparados para a veces manejar situaciones si no escuchamos al Señor. Porque el Señor ya nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción.
Es decir, prepárense. Es decir, cuando salimos de nuestra casa, y aún en nuestra casa, despertamos, aunque tengas una sonrisa y el gozo del Señor, vas a vivir cosas que no te van a gustar. Y el consejo de Dios es que seamos tardos para la ira, queridos hermanos. No nos venguemos. No castiguemos a aquellos que no hacen ese desprecio. No los castiguemos. No demos retribución. Le voy a dar de su propia medicina para que aprenda. Dice el versículo 20, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mira lo que dice aquí Santiago. Dice que la ira del hombre no obra la justicia. Interesante que la ira lo vincula a la justicia, porque esa palabra ira se vincula, quiere decir, está relacionado con el castigo, con la venganza. Cuando castigamos por odio, ahí no hay justicia, solamente es castigo por odio. Cuando nos vengamos de alguien no es por venganza, cuando nos vengamos no es por justicia, es que queremos hacer daño, es una venganza. Por eso en el versículo 20 Santiago dice, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y Dios quiere que sus hijos, nosotros caminemos en justicia, la justicia de Dios. Yo sé que a todos ustedes le han ofendido en alguna vez. Todos nosotros. Yo sé que todos los que estamos aquí, todos los que nos ven en las redes sociales, les ha tocado vivir situaciones que le ha provocado gran ira. Pero, queridos hermanos, iglesia, Dios nos está advirtiendo. No dejemos que la ira nos controle. Porque el que alguien tome la decisión de matar a una persona y después suicidarse, eso no es una historia feliz. La ira de Dios, dice la Escritura, estaba para los hijos de ira. Y en la Biblia, Dios habla de los hijos de ira. Son aquellos que han pecado. Aquellos que son pecadores, la Biblia también los llama hijos de desobediencia e hijos de ira. Y la Biblia dice que la ira de Dios está dispuesta para todos aquellos que son hijos de ira, es decir, para cada pecador. Y la Biblia nos dice que Dios está aguantando su ira. Hay personas que dicen, pero el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. Vemos a Dios en el Antiguo Testamento casi un Dios despiadado, sin misericordia. Pero en el Nuevo Testamento vemos un Dios de amor, un Dios lleno de misericordia y paciente. ¿Será que son dos dioses distintos? No, queridos hermanos. Es el mismo Dios. Pero en el Nuevo Testamento es un claro mensaje para toda la humanidad que Dios decidió Él. Siendo Dios, yo voy a aguantar mi ira para darles a ustedes la oportunidad de arrepentirse y tener una nueva vida. Y mi ira ya no venga sobre ustedes, sobre los hijos de ira, aquellos que ofenden a Dios y ofenden al prójimo. Queridos hermanos, Dios está guardando y reteniendo su ira, pero nosotros sabemos que eso un día ya no se va a poder retener más. Y la ira y el juicio y el castigo de Dios vendrá en aquellos que hicieron mal, que ofendieron a Él, se ofendieron a sí mismos y ofendieron a otras personas. La ira del hombre no opera la justicia de Dios. Y por eso Dios nos advierte, demuestra tu fe por tus obras. Es decir, si tú eres hijo de Dios, si tú quieres ser hijo de Dios, tienes que cerrar la puerta y tener una conversación seria con tu temperamento, el enojo y la ira. Y tienes que resolverlo. Porque los hijos de Dios no se mueven por el temperamento de ira, sino que los hijos de Dios se mueven y son guiados por el Espíritu de Dios, dijo el apóstol Pablo. Queridos hermanos, atendamos este consejo de Dios que Él nos da hoy. Sean prontos para oír. Sean tardos para hablar. Sean tardos para la ira. Porque en la ira de nosotros, los seres humanos, no actúa la justicia de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo?
Yo quiero recomendarle que usted camine con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo con nosotros desde nuestra conversión y no nos ha dejado. Pero muchas veces nosotros no lo consideramos en nuestra vida. Y el Espíritu de Dios juega un rol importante en cada uno de nosotros que somos cristianos. Juega un rol importante. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios que viene a morar en los que nos hemos arrepentido y creemos en Cristo y nos hemos bautizado. Y el Espíritu Santo viene a morar, pero no tan solo viene a morar, sino que Él trae el fruto del Espíritu. ¿Cómo se le llama? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es dominio propio. ¿Cómo controlamos la ira? Con dominio propio. Y más encima Dios nos puede dar, a usted y a mí, dominio propio cuando dejamos que el Espíritu Santo nos controle. Si usted tiene problemas de ira, yo tenía problemas de ira, problemas de enojo, y a veces me enojo también. Queridos hermanos, nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo, toma control de mi temperamento. Ayúdame a controlar esto que no sé cómo hacerlo. Dame dominio propio. Queridos hermanos, con esto quiero terminar. Vaya conmigo a 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5. El apóstol Pedro dice esto también en una carta universal a todos los cristianos y a toda iglesia. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Queridos hermanos, para Dios y para nosotros el dominio propio es muy importante. No tan solo el Espíritu Santo nos da como parte del fruto dominio propio, sino que el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, nos dice aquí también que nosotros debemos preocuparnos ya de añadir a nuestra fe varias cosas y añadir nosotros, usted debe añadir a su fe dominio propio. Usted debe hacerlo. Yo debo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Señor, ¿cómo debo hacerlo? Ayúdame tú, guíame tú. Y lo más probable es que Dios nos va a mandar varias pruebas para saber controlar el temperamento y la ira.